muscular. Vemos en las artes marciales el beneficio en la vida cotidiana de la filosofía, de la no agresión, de la templanza de una persona. ¿Cómo decirle a los niños para que se acerquen qué beneficios da en la vida cotidiana la práctica del ajedrez? Que es algo que desconoce mucho la sociedad en estos días. Si la traductora puede ayudarnos, porque tengo una pregunta más. Okay. So he says that it's very important to have this chess festival, this chess fest party, and it's very important to invite girls to come close to this sport. He says that we can see in sports like football that there is this benefit, in physical terms, cardiovascular, and in some other sports. But he wants to know, what do you think is the benefit to play chess? What can you tell to young people in order for them to get involved in this sport? Como he dicho al principio, la segunda semana de este festival va a estar llena de actividades sociales y culturales alrededor del ajedrez, y esto que usted pregunta va a tener un peso específico importantísimo. Por ejemplo, por la modestia aparte, yo mismo voy a dar una conferencia en la que voy a resumir los estudios científicos realizados en diferentes lugares del mundo durante 87 años que demuestran que los niños que juegan al ajedrez con frecuencia desarrollan más su inteligencia y obtienen mejores resultados académicos que los demás. Y va a haber otras actividades alrededor de eso. Y una de ellas es precisamente protagonizada por Marina Alba Rizzo, así que le paso el micrófono porque ella tiene algo muy interesante que contar al respecto. Del 22 al 25 se va a hacer paralelo al festival, va a haber un área de preajedrez, ajedrez y juegos que hacen pensar, no solo para niños sino para toda la familia. El ajedrez hace y facilita que los niños incorporen hábitos de pensamiento. ¿A qué le llamamos hábitos de pensamiento? A parar el impulso, a tener una mayor capacidad de observación, a relacionar elementos aparentemente inconexos en búsqueda de un objetivo. Lo que son los principios del pensamiento estratégico, qué quiero conseguir y cuál es el camino para lograrlo. Todo esto el niño lo aprende naturalmente a través del juego, los juegos de preajedrez y de ajedrez, y luego lo lleva a la vida cotidiana. Por eso esta área van a estar invitados los papás también, porque es importante que ellos, que están todos los días con sus hijos, sepan de qué manera introducir a sus niños en este mundo del ajedrez. Además de ajedrez van a haber juegos de pensamiento lateral, un área de arte y ajedrez y un área donde los padres con los chicos van a poder construir juegos para llevarse a su casa y poder pensar juntos. Would somebody else like to add something? ¿Le gustaría alguien añadir algo? Yes, Arlette. Yeah, also research has shown that kids who learn to play chess from a very young age, they learn how to focus more, and they can develop other skills that they can use in further life, in their jobs and in their studies. Bueno, ella dice que los estudios científicos han demostrado que los niños que juegan ajedrez desde pequeños se pueden enfocar, concentrar más en las actividades, y eso les puede servir mucho en su vida posterior profesional y académica. And also chess is about cause and effect, something happening on the board, and you can sort of translate it to actual life. Something happens in your life and you can respond to it. And also I think kids who learn that from a young age, they can adapt that in their further life. El ajedrez es acerca de causa y efecto, y entonces uno puede aplicar eso a su vida, a las situaciones, y puede ayudar mucho. Creo que usted tenía otra pregunta. Sí, y creo que esta sería directamente para ti, porque leyendo los nombres de las competidoras, de las maestras, pues la mayoría vienen precisamente de países que fueron pertenecientes a la Unión Soviética y al bloque socialista principalmente. Propiamente esto significa que por eso es que vemos tantos nombres de aquella región antes que ver nombres un poco más en el caso de Springfield. No es por nada, pero Illescas, su marido, bueno, lo entendemos como un nombre latino, hispanizado, pero no vemos tantos nombres así, digo, las maestras cubanas, la maestra mexicana, pero las demás son de origen de esta región. ¿Tiene que ver eso o también hay una situación aparte de la parte de la tradición de educación
la facilidad que tengan en esta región precisamente para visualizar más el juego y jugarlo. Le respondo con unas cifras que nos ahorran muchos comentarios. Lo que usted plantea puede ser el tema de una conferencia de 1 hora, pero yo lo voy a intentar resolver en 1 minuto. La Unión Soviética era el país más grande del mundo, tenía 287 millones de habitantes, de los cuales 5 millones eran ajedrecistas federados, o sea, con licencia federativa, y había además 50 millones de practicantes del ajedrez, digamos, esporádicos o informales, pues no sé, en los cuarteles, en las escuelas, en centros de personas mayores, en las fábricas, los sindicatos, etcétera, etcétera. Por tanto, el ajedrez era allí una pasión nacional, era una pirámide inmensa, porque no solamente había muchos jugadores, digamos, profesionales o que tenían un sueldo por el mero hecho de dedicarse a jugar al ajedrez, sino que además había muchos árbitros, entrenadores, profesores, etcétera, periodistas especializados, presentadores de televisión, médicos especializados. Es decir, el ajedrez era prácticamente una industria masiva, gigantesca. Y por tanto, todo aquello que dijeran o hicieran los grandes astros del ajedrez en la Unión Soviética, como por ejemplo Kasparov o Karpov, o en el caso de Georgia las grandes campeonas como Gaprindashvili o Chiburdanice, tenía más repercusión que lo que en México o en España pueda decir o hacer el mejor futbolista, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, aunque el régimen político actual no tiene nada que ver con el de la Unión Soviética, y ya el Estado ruso, por ejemplo, o de cualquiera de los otros países, ya no amamanta al ajedrez nacional como lo hacía el Estado soviético, pero esa gigantesca potencia ajedrecística no puede desaparecer en 20, 30, 40 años, ni siquiera en 100. Por tanto, tiene perfecta lógica que todavía haya una cierta hegemonía de los países eslavos en general en el ajedrez. Buenos días, Enrique Margarita, de la agencia Notimex. The question is for sorry, anyone can answer this. We traditionally see that in the male games are more offensive. It's attacking each all the time. In the females, historically, maybe it's more thinking the game. Maybe it's not so. The women hasn't developed the killer instinct in the game. Do you think that maybe that is one of the biggest difference, that the men, when see the opportunity, he shots to kill, he goes for kill the other player? Who goes for that? ¿Quién va a este asunto? First of all, thank you for the question, but I don't think that you can see much more exciting games with men rather than women, because men play more solid and they make much less mistakes rather than women. They are playing more strategically than women, and women, they have kind of urge to win the game, or kind of psychological thing that they want to fight for it, and they make lots of mistakes. So attacking thing, I don't think, maybe men can see better the attacking style and attacking moves rather than women, but I should disagree with you that they play more solidly rather than women. Actually, women are playing more risky than men. Yeah, this... You understood the answer, but I'll translate it for everybody else. She thinks that men... piensa que los hombres juegan de manera en la que piensan estratégicamente más claramente las jugadas. Las mujeres cometen errores porque están siendo más emotivas en el juego. Entonces ella cree que no está de acuerdo en que los hombres son como más agresivos, sino más bien que están tal vez viendo la estrategia de juego más claramente, la manera de entrar al juego, que las mujeres, que son más emotivas. Entonces eso es lo que yo creo. De este lado, buen día a todas. Carlos Guzmán de Enfoque Radio 1000.
La pregunta era para la mexicana, pero pues no asistió por compromisos, supongo que también de los torneos de ajedrez. En este caso la pregunta sería para las jugadoras latinas. Hace 2 años la Secretaría de Educación Pública, su filial en el DF, implementó un programa de ajedrez para niños de escuelas públicas. El programa fracasó en año 3 por falta de niños. La pregunta sería para las latinas, para las que están más involucradas en el contexto en el que se desenvuelve México. ¿Hay algún...? Es para las latinas, ¿no? Pero igual para que ellas... Okay. He wants to ask a question for the Latin girls, but I'm going to translate it anyway, so you know. They tried to implement a program in which chess was a part of the school curriculum, but it was a failure. So he wants to know the opinion of the Latin girls about why. Exacto. Surenis Peña, por ejemplo. Normalmente en Cuba yo pienso que hay diferencia con el resto de Latinoamérica, ¿no? Por lo que se explicaba anteriormente, porque se puso en práctica lo que se aplicaba en la Unión Soviética. Y entonces, por ejemplo, en Cuba, como explicaba Lisandra en algún momento, se sigue una trayectoria de los niños desde temprana edad. Incluso hay escuelas, como decía Marina, que se preparan niños a partir de 4 años y tienen un seguimiento. Yo pienso que es importante, claro, que se invierta en el ajedrez incluso a temprana edad. Para mí, en mi opinión personal, yo pienso que es básico para un niño aprender el ajedrez a partir de esas edades. Después, si se quiere desarrollar en el ajedrez o no, ya es cuestión personal, pero sí pienso que a esa edad los ayuda mucho, ¿no? Incluso hay algo importante que no se había dicho con respecto a Cuba, y es que en Cuba incluso hay un programa en la televisión donde se dan clases de ajedrez en la televisión, y eso digamos lo ponen 1 o 2 veces en la semana en diferentes canales. Yo creo que es algo que en muy pocos países, si existe, no lo conozco, pero que por lo menos en Cuba, y entonces eso te da la posibilidad de que muchas personas que estén interesadas de diferentes niveles, porque se da clase de diferentes niveles, puedan tener esa posibilidad, ¿no? Sin tener que ir directamente a una escuela que se dedique solo al ajedrez, ¿no? Por la televisión también puede. Es decir, son cosas que se podrían aplicar en algunos países y que son importantes, ¿no? Para el desarrollo del ajedrez de forma general. Una aportación muy interesante. No sé si María José Toro de Chile puede completar esta pregunta. Me consta, he estado en Chile un par de veces, allí hay buenos profesores de ajedrez en diversos lugares de Chile. También el gran maestro Iván Morovich ha hecho alguna vez algunas giras. Buenos días a todos, gracias por la invitación y por la organización. Quizás también influye muchísimo el apoyo, el incentivo de otras maneras, por ejemplo, el incentivo familiar a que se dedique a un deporte, en apoyarlo, en acompañarlo a torneos, y en la cultura también, claro, no es tan fácil como entregarle a una persona un tablero y listo, hay que incentivarlo y decirle todos los beneficios que conlleva y que es un lindo deporte, que lo practique. Si no le gusta, se intentó, pero me parece que deberían haber más incentivos. Gracias, María José. ¿Más preguntas? Hola, gracias, buenos días. Alessandro Triaca, el periódico Record. 2 fast questions. The first one, is there a prize for the winner? Second, for female players, which are the minimal requirements to become a grandmaster? Like, you need to achieve certain rating, or how does it work? Voy a aprovechar esta pregunta para hacer algo que podría haber hecho antes, pero nunca es tarde, que es contarles
básicamente los aspectos de la competición de este torneo, de cómo se va a desarrollar. No sé si alguien de la organización quiere añadir algo con respecto a lo que hablan de los premios, que eso yo lo desconozco. Mientras tanto, yo explico que el sistema de competición va a ser, son 18 jugadoras, 3 grupos de 6 jugadoras cada uno, en el que se enfrentan todas contra todas, como si fuera una liga, digamos todas, pero cada enfrentamiento es a 4 partidas seguidas. Por ejemplo, supongamos que Ticia e Irina mañana tuvieran que jugar entre ellas, pues jugarían 4 partidas consecutivas con 15 minutos para cada una, para toda la partida, y 3 segundos de incremento que el reloj añade automáticamente después de cada movimiento. ¿Por qué esto de los 3 segundos? De esta manera se impide que si en un momento dado una de las jugadoras tiene una ventaja abismal, supongamos, no sé, dama y rey contra el rey sol, la victoria es segurísima. Pero si la jugadora que tiene la dama y el rey contra el rey solo no tiene tiempo ni siquiera para dar jaque mate, resulta que va a perder una partida que tiene completamente ganada. Entonces se añaden 3 segundos automáticamente después de cada movimiento para que al menos haya siempre 3 segundos para hacer el próximo movimiento. Esa es la idea. Entonces, una vez completada esta liga, de que juegan todas contra todas en el grupo de 6, las 3 ganadoras de cada grupo, la ganadora de cada grupo más la mejor segunda clasificada, disputarán las semifinales con el mismo sistema de duelo a 4 partidas, pero en este caso ya es eliminatorio. Las 2 perdedoras quedan fuera, las 2 ganadoras disputan la final del torneo. Si quieren más detalles de tipo técnico, la árbitra internacional Asun Martínez, que está sentada aquí en la primera fila, en la segunda silla, empezando por la derecha, podrá darles más información. En cuanto a cómo se consigue el título de gran maestro o gran maestra, digamos el sistema es el mismo. De acuerdo con el ranking mundial, hay una serie de tablas matemáticas ya establecidas que miden la categoría de un torneo. Según cuál sea la categoría de un torneo y el ranking, que se llama en ajedrez ELO, que tenga usted, por ejemplo, como jugador, usted, para poder mantener su ranking al acabar ese torneo, tiene que haber hecho una serie X de puntos, ¿no? Si puntúa por encima, gana puntos, y si puntúa por debajo, pierde puntos. Ahora, en cuanto a los títulos, existe también una tabla. Si usted consigue X puntos, obtiene una norma de gran maestra, en este caso. Una norma es como un pedazo de título. Cuando usted junta 3 pedazos, 3 grandes resultados, le dan el título. Pero hay un rating mínimo, o sea, cuando todos están arriba del ¿Mínimo en qué sentido? ¿Aquí en este torneo? ¿O por en general? No, para ser gran maestro. No, sí, bueno, sí, claro, porque para ser gran maestro usted tiene que conseguir unos resultados tan exigentes que si no tiene un ranking alto es imposible que los consiga. Claro. ¿Más preguntas? Hola. Hi. Good morning. I am Emilio Olivares at La Jornada Newspaper. I speak Spanish. Hablan de que la mujer es más emotiva a la hora de jugar ajedrez. Dentro de esas emociones, ¿qué tanto pueden padecer o gozar? ¿Y qué emociones les deja el jugar el ajedrez? Tanto en un torneo como pues en una partida de amigos. Gracias. He wants to know, we've been talking about women being more emotional when playing chess. So he says he wants to know what kind of emotions, negative or positive, do you get when you are playing in a tournament or when you are playing in a friendly game. Por ejemplo, Nargis Umudova, que todavía no la hemos podido apenas escuchar, de Azerbaiyán. First, buenos días. I would like first to tell about something in my country because I didn't know. I live in a historical chess country. We have many great chess players. As boys was
European champions 2 years ago. Also, we have a chess program, government program, and there is included chess in schools. And primero ella quiere hablar acerca de su país, donde tienen muchos grandes jugadores de ajedrez, donde han tenido campeones europeos y donde ya hay un programa de ajedrez en las escuelas. Another program is chess improves. Also, there is good chess of Azerbaijan is the result that next Olympiad and next World Championships will be in Baku, in capital of Azerbaijan. This is also great for us. Las siguientes, el siguiente campeonato, Olimpiadas van a ser en su país, en la capital, entonces eso va a ser fantástico para ellos. Now, I answer the questions. Yes, Romans are emotional, but all emotions can be good and or of course bad. If it's good, it beats man's, because good emotions can beat normal man's normal emotions. Good, strong emotions can win, but emotions also usually happens at time trouble, which is when end of game less time, and this gets bad emotions that I males, I can waste time, and I think this all happens end of fight, and this is why men's always better than this, because they have less emotions and time trouble, they are okay. Ella dice que sí, que las mujeres son emotivas, para bien y para mal, tienen buenas emociones y malas emociones, y regularmente las buenas emociones ganan, pero hay veces que las mujeres tienen emociones negativas cuando el tiempo es muy corto en la partida, ¿no? Y los hombres se mantienen más centrados en ese sentido. Entonces a veces ganan por eso. Elena Parter, de Rumanía. Hello to everybody. First of all, thank you very much for the invitation for this great tournament in Mexico. This is first time I'm in Mexico, and the first impressions are very positive. Thank you. Primero que nada quiere dar las gracias por que la hayan invitado a México. Es su primera vez en México y sus impresiones han sido sumamente positivas. Yes, I wanted to add something to this question. Of course, chess is a very beautiful sport, a mental sport, and it's a very benefic starting from the children. But also, chess is very stressful. It is very stressful sport, and sometimes I would say it's very painful. So that's